Pues nada, muchas gracias por la invitación a UNATE y las dos organizaciones que nos habéis invitado, y gracias por la presentación. Y bueno, directamente pues yo voy a introducir el tema. Nos hemos repartido la intervención entre los dos, es decir, hemos trabajado juntos, como se decía antes, y bueno, yo he trabajado más temas relacionados con movimientos sociales y tampoco vamos a hablar mucho tiempo, o vamos a tratar de no hablar demasiado tiempo, para que dé lugar a que podáis preguntar, hablar, comentar, decir vuestras opiniones sobre estos temas, ¿no? Los puntos que queríamos tratar son, a ver si, sí, ahí lo tenéis, es decir, que es yo voy a introducir un poco los temas de participación y los procesos de movilización social, es decir, que sería un poco, pues, ahí es peligroso esto de mover las cosas, mejor no moverlas. Bueno, un poco desde lo que es la crisis del 2007-2008, ¿no? Es decir, pues qué procesos de cambio ha habido en general, no específicamente con los mayores, aunque sí tocando temas relacionados con los mayores, ¿no? Lo que es el nacimiento del 15M, los galloflautas y demás. Y luego pues ya hablaríamos más de las algunas experiencias de participación de mayores, que lo tratará más Teresa, y algunas conclusiones o reflexiones finales, ¿no? Eso sería un poco los puntos que queremos tratar, ¿no? Bueno, primero una introducción muy breve, porque yo creo que esto ya los que estáis aquí seguro que ya os lo sabéis, pero bueno, siempre ya sabéis que en la universidad o en la investigación social nos gusta hacer excesivamente pues clasificaciones, diferenciaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una que nosotros venimos utilizando es, cuando hablamos de participación, pues es diferenciar entre participación ciudadana y participación social, ¿no? Esto es algo discutible, ya digo, los términos incluso pueden ser intercambiables, pero de alguna manera pues hemos tratado de diferenciar lo que sería, por un lado, la participación ciudadana, ¿no? Lo que ahí aparece como participación ciudadana, que sería conjunto de actividades, procesos, órganos y técnicas, por lo que la participación interviene en los asuntos públicos, en los asuntos que le afectan, ¿no? Entonces, y por lo tanto, cuando hablamos de participación ciudadana, pues de alguna forma también estamos hablando de participación política, porque todo lo que es público es político, ¿no? Entonces tiene ese sentido de construir sujetos sociales, es decir, construir ciudadanía, personas que sienten la ciudad como suya y que por lo tanto quieren participar en lo que es las políticas públicas, ¿no? del tipo que sea, ¿no? Ya sea en urbanismo, en cultura, en festejos o en servicios sociales, ¿no? Eso sería un poco procesos de participación ciudadana. Y diferenciamos de participación social, que sería más todo lo relacionado con la participación en la sociedad. O sea, participación social es la participación colectiva en la sociedad. La participación social nos parece interesante, es un punto de partida, ¿no? Todo lo que es la asistencia a actos públicos, la asistencia incluso pues a ritos religiosos, etcétera. Todo eso es participación social y es lo que crea tejido social, pero de alguna forma pensamos que para que los ciudadanos se impliquen en mejorar la sociedad, pues en las administraciones públicas no tienen que quedarse con la participación social, sino que tienen que procurar crear procesos de participación ciudadana, ¿no? Sería un poco la diferencia. Hay muchas formas de clasificación, la escalera de la participación también se ha utilizado con 7, 8 peldaños. Bueno, para simplificar, podemos dividirlo pues como en tres partes, ¿no? Es decir, en esta pirámide de la participación habría pues una parte que queda debajo de la participación, ¿no? Que son
las informaciones verbales, lo que podemos llamar la pseudoparticipación, ¿no? Que es la que en muchos sitios pues es la que más se da, es decir, que es bueno, pues la información que uno recibe en el bar, la información que uno recibe a la salida del colegio cuando recoges a tus hijos, ¿no? Es decir, los comentarios, bueno, pues me han dicho que se va a hacer no sé qué en tal sitio, etcétera, ¿no? Bueno, eso está ahí en el sustrato, ¿no?, social, y a partir de ahí que hay que rechazar que eso se pueda considerar participación, pues empezaríamos a hablar de participación, ¿no? Dentro de la participación habría como 3 niveles fundamentales, que lo tenéis ahí, que es el primer nivel la información, el segundo la consulta y el tercero la cogestión, ¿no? Con la información, bueno, nos da un poco la base de la pirámide, ¿no? Es decir, si no hay información no puede haber participación. Entendemos, claro, cuando hablamos de participación, que hay diferentes partes, porque si no, no hablaríamos de participación, ¿no? Participar es en algo que hay diferentes partes y que uno quiere, bueno, pues participar en el conjunto, ¿no? Entonces, si la administración pública, el gobierno local, autonómico, etcétera, no aporta información, pues difícilmente puede haber participación. Si uno no sabe lo que va a ocurrir en su ciudad, en qué se va a invertir, qué presupuestos hay para el año que viene, etcétera, no puede haber participación, ¿no? Pero con la información nos pasa también, un poco como comentábamos antes con la participación social, que a veces se confunde dar información con la participación ciudadana, ¿no? Es decir, a veces es bastante común, ¿no?, que se diga, pues un alcalde, ¿no?, o alcaldesa diga, no, si aquí hay mucha participación, aquí convocamos a los vecinos y les informamos de lo que vamos a hacer. Bueno, eso está bien convocar a los vecinos o poner en la web mucha información, en la web del ayuntamiento, informar de lo que se va a hacer, pero no deja de ser un primer paso, es decir, un primer paso para que luego se pueda dar la consulta y la cogestión. La consulta sería ya el debate, ¿no? Es decir, si queremos hacer unos presupuestos participativos para el año que viene, pues ahí ya no solamente es dar información, sino también recoger las opiniones de la gente, recoger sus demandas, etcétera, ¿no? Pasaríamos al segundo nivel, y el tercero sería la cogestión, que sería más la participación en la gestión, ¿no? Es decir, que luego lo que se vaya a hacer en un centro cultural o en un centro cívico como este, ¿no?, pues también la gente pueda participar en lo que se va a hacer el año que viene, en la programación, en las propuestas, etcétera, ¿no? Bueno, te digo, paso muy rápido sobre esto porque entiendo que seguramente ya lo conocéis, y luego si queréis en el debate pues ampliamos cualquiera de estos aspectos, ¿no? Es decir, que sería un poco algunos datos sobre las diferencias dentro de lo que es la participación ciudadana, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que procurar, que es la participación en la gestión, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, de avanzar en esos aspectos, ¿no? Bueno, ahora vamos a comentar, ¿no?, un poco cómo ha ido cambiando los procesos de participación social relacionado con los movimientos sociales, pues desde la crisis, por coger una referencia, ¿no?, podemos irnos más atrás, pero para el tiempo que tenemos, pues intentar concretar más, bueno, dar algunas pistas de por dónde nos movemos en la actualidad, ¿no?, y por dónde se mueven los movimientos ciudadanos y los movimientos sociales en nuestro país, ¿no? Bueno, en la crisis que comenzó en el 2007, la gran recesión que hablamos a partir del 2008, ¿no?, se convierte en una crisis sistémica, lo que es una crisis especulativa, pues si os acordáis, seguro que sí, es decir, pues rompe la burbuja inmobiliaria y la burbuja especulativa que se había creado durante bastantes años, pues las burbujas, como decimos siempre, ¿no?, pues una burbuja crece hasta que explota, ¿no? Como era algo totalmente artificial,
pues el comprar una vivienda y a los 2 años venderla por el doble de precio, o a los 3 años, pues era totalmente artificial, no tenía relación con lo que es la realidad económica, y es algo que explota esa burbuja en Estados Unidos, pero se retransmite rápidamente, como otras crisis anteriores, pues a Europa y a nivel internacional, ¿no? Eso crea muchísimo paro, crea una situación económica dramática para muchísimas familias, ¿no? También en España, que en parte estaba creciendo en parte por la propia burbuja inmobiliaria, y crea una situación de aumento de las desigualdades y de indignación. ¿Por qué se produce una indignación? Bueno, pues nosotros poníamos un ejemplo que ahora es más de actualidad. Cuando explicábamos este tema hace unos años, pues decíamos la crisis económica que explota en el 2007-2008, ¿no? Pues no es que hubiera caído un meteorito en la Tierra y hubiera producido una catástrofe, ¿no? Y por lo tanto todos nos hubiéramos resentido, ¿no? Sino que fue una crisis en que por la propia especulación, pues algunos cada vez ganaban más y más rápidamente, ¿no? Eso, cuando explota, produce indignación, porque lo que ve la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de la ciudadanía, lo que ve es que los ricos siguen cada vez siendo más ricos, y sin embargo las clases medias trabajadoras, la mayoría de la población, pues cada vez estaba peor. No vamos a decir empobrecida en el sentido de estar pobre, pero sí que crecía el número de pobres y sí que crecía pues las mayores desigualdades, ¿no? Y por lo tanto era algo que económicamente pues era evidente que algo no funcionaba, ¿no? Si es una crisis que nos afecta a todos, pues que nos afecte a todos por igual, ¿no? Es decir, no que, bueno, seguían apareciendo, pues desde 2007 seguían apareciendo casos de corrupción, casos de nuevos ricos, etcétera, ¿no? Y todo eso es lo que crea un caldo de cultivo que cristaliza en unas movilizaciones que son las de 2011 y que cristalizan en un nuevo movimiento social que es el 15M, ¿no? El 15M fue el estallido de la indignación, ¿no? De que la gente estuviera pues harta de ver cómo cada vez algunos ganaban cada vez más y otros, la inmensa mayoría de la población, pues cada vez estaba en una situación peor, ¿no? Decía que esto viene más a cuento ahora porque sí podemos decir, cuando hablemos, si nos da un poquito de tiempo, de la crisis que produce el virus de la COVID en el 2020, que eso sí es una crisis producida por algo ajeno, como si dijéramos, a los procesos económicos. O sea, lo del COVID ha sido pues como el meteorito que nosotros comentábamos, es decir, claro, ha sido algo que no ha sido por el que el sistema económico haya estallado como estalló en el 2007-2008, sino que ha sido algo que nos ha afectado, ajeno al propio proceso económico, y que por lo tanto no era esperable, ¿no? Como sí era esperable lo que ocurrió en el 2007-2008, que era algo que muchos economistas, políticos, etcétera, decían: esto no funciona, esto va a explotar, no se les hacía caso hasta que explotó, ¿no? Entonces, bueno, esa crisis que produce todos esos movimientos, lo que nos interesa un poco, pararnos un minuto, es cómo se produce esa reacción, ¿no? Es decir, lo que aquí dice, crea un nuevo clima social y político, porque a partir del 2011 el movimiento del 15M no es solamente la gente que estuvo acampada en Madrid, en las grandes ciudades, etcétera, en protestas, sino que la mayoría de la población, cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas, cuando el CIS, se hacían encuestas, etcétera, ¿no? Pues entre el 70 y el 80% de la población española decía que estaba de acuerdo con las demandas y con las denuncias de los movimientos de indignados, ¿no? O sea, que realmente tenían razón, ¿no? Si hubiera participado directamente o no. Por lo tanto, creó en parte un nuevo clima político y social, ¿no? Empezó ese movimiento como algo muy de los jóvenes, las manifestaciones primeras del propio 15 de mayo del 2011 fueron protagonizadas por jóvenes, pero rápidamente las acampadas y lo que es todo el movimiento de indignados es un movimiento intergeneracional, integra a las diferentes generaciones, ¿no? Y de hecho en el propio movimiento 15M, pues a partir de Cataluña, que utilizan lo del yayo, ¿no? el abuelo, el yayo, el mayor, pues crean el movimiento de los yayoflautas, que es
bueno, pues lo de flautas era por lo de perroflautas, que se les había acusado a los participantes en el 15M, que eran unos perroflautas, se dijo en plan peyorativo, ¿no? Bueno, pues ellos le dan la vuelta al término y crean un movimiento que es el de los yayoflautas, que coge un cierto protagonismo dentro del propio 15M como personas mayores activas dentro del propio movimiento, ¿no? Con sus propias dinámicas, con sus propias... Es decir, uno de los procesos que se dan, que luego se verán en lo que es la marea de pensionistas y jubilados, es la fuerza que tiene la gente mayor cuando se moviliza, ¿no? El respeto que crea, es decir, porque el movimiento 15M tenía una gran radicalidad en su comienzo, y uno de los debates que se tuvieron en los movimientos, las grandes manifestaciones que se hacían, pues fue el defender radicalmente que fuera un movimiento pacifista, ¿no? Incluso dentro del propio movimiento pues había gente más violenta, más radical a la hora de ocupar plazas, ocupar sitios, y entonces se fue instaurando una cultura muy pacífica, muy pacifista de la movilización, y dentro de esa cultura el que los yayoflautas, el que la gente mayor del propio movimiento estuviera en primera línea, pues le dio también un cierto poder al movimiento, ¿no? Es decir, porque muchas de las acciones que se hicieron durante estos años, 2011 a 2014 fueron los años de mayor movilización en España desde la transición democrática, el mayor número de manifestaciones, etcétera, ¿no? Hasta el punto de que buena parte de la población, más del 20% de la población española, pues había participado en alguna manifestación, en algún acto reivindicativo, etcétera, ¿no? Pues el que hubiera gente mayor ahí delante, pues de cara a una intervención con la policía o de cara a negociar que se estaba ocupando espacio público, etcétera, pues eso le daba más seriedad y le daba también pues un escudo, ¿no? a las propias acciones, ¿no? el que la gente mayor participara, ¿no? Bueno, eso luego fue cambiando, ¿no? Es decir, tuvimos ese auge movilizador, como decía, 2011-2014, ¿no? Que produjo también cambios políticos, el fin del bipartidismo, nuevos partidos políticos, etcétera, ¿no? Y, bueno, ¿cómo ha evolucionado posteriormente? Pues, bueno, no sé si esto... Bueno, voy a intentar hacerlo con esto. ¿Sí? Decía que cómo ha cambiado después, es decir, a partir, es decir, los procesos de movilización, que es uno de los temas que siempre estudiamos, ¿no? cuando hablamos de movimientos sociales, pues tienen sus ciclos, es decir, la gente no puede estar todo el día de asamblea o todo el día de manifestación, ni todo el día participando, es decir, a veces, bueno, la gente más activa pues se deprime, ¿no? Dice, joder, es que empezamos muchos y ahora qué poquitos somos, etcétera. Bueno, esos son ciclos, no todo, es decir, la gente puede estar en la calle reivindicando, etcétera, pero no puede estar todos los días en la calle, ¿no? Es decir, sea un movimiento de gente muy joven o de gente muy mayor, ¿no? Es decir, que la gente joven se cansa más rápidamente porque tiene menos historia, ¿no? La gente mayor aguantamos más, pero también tenemos nuestros problemas, nuestros problemillas físicos, etcétera, ¿no? Es decir, con lo cual, bueno, pues hay que tener todos los aspectos en cuenta, ¿no? Bueno, a partir del 2017 se produce esa ralentización de los movimientos sociales y de las grandes movilizaciones, baja el flujo, ¿no? de movilización, pero hay una serie de movimientos que son la excepción dentro de esa, bueno, pues de esa un poco de presión que se produce en los movimientos después de unos años de grandes movilizaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las excepciones? Bueno, pues hay dos principales, ¿no? Que es el movimiento feminista y las mareas de pensionistas y jubilados, ¿no? Siempre tenemos que hablar en plural, aunque, bueno, lo ponemos en singular, porque el movimiento feminista, pues todos conocemos lo que es, sabemos que no es un movimiento en cuanto a una organización, son muchísimas organizaciones que en conjunto le llamamos movimiento feminista, ¿no? Y igual nos pasa con la marea de pensionistas y jubilados, que realmente son, bueno, pues muchas movilizaciones reivindicando, en primer lugar, en estos años, el tema de las pensiones, empiezan las
las movilizaciones de todos los lunes en el País Vasco y en otras partes del Estado, ¿no? En que todos los lunes concentraciones de las personas mayores, etcétera, que va consolidando otro tipo de movilización diferente a lo que hasta ese momento habían sido los sindicatos, que tienen sus propias, los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT, tienen sus secciones de mayores, pero que tampoco tenían mucha fuerza en ese momento ni mucha capacidad de movilización, ¿no? Entonces, en estos años, a partir del 2017 al 2020, pues son los movimientos feministas y de pensionistas y jubilados los que realmente aparecen en los medios de comunicación y son los que más claramente reivindican, ¿no? Es decir, hay un hito en el 2018, en 2018 se produce la primera huelga feminista, que arrastra muchísima gente mayor también dentro del movimiento feminista, que tenían su historia ya recogida, su aprendizaje, sus experiencias desde hace muchos años y que ven con satisfacción que muchísima gente joven, muchísimas mujeres jóvenes, pues se unen al movimiento y se da un salto cualitativo, ¿no? En estos dos movimientos, ¿no? Y hay otros movimientos que siguen funcionando, ¿no? Habría que hablar del medio ambiente y contra la crisis climática, que es un movimiento que está ahí y que también ayuda a más, ¿no? Y luego lo que son las huelgas y las movilizaciones concretas de trabajadores, sobre todo se producen en estos años contra la precarización y contra lo que podemos decir la uberización de la sociedad, ¿no? O sea, contra las plataformas digitales, ¿no? Que es la nueva relación laboral esta que te dice, no, si tú eres autónomo, tú tienes una relación, tenemos un convenio, aquí todos los trabajadores que vais con la bici o con la furgoneta de reparto, pues todos sois empresa, porque todos sois autónomos y simplemente tenemos convenios con vosotros. Bueno, es una precarización lo que se produce que da lugar a determinadas movilizaciones, ¿no? Bueno, esos serían los 4 movimientos y llegamos al 2020. En el 2020 se produce el parón de la pandemia, se para todo, se produce el paréntesis social, porque eso sí que es algo que viene de fuera, no es algo que hayamos producido por una mala gestión económica o política, etcétera, y de alguna forma se produce una paralización en todo lo que es la vida social, más allá de lo que coge muchísima fuerza, ¿no? Que es las redes sociales virtuales y lo que llamamos el clictivismo, ¿no? El clictivismo es el darle al clic, ¿no? Esto de yo estoy en el sofá de mi casa, pero le he dado al clic de me gusta a 4 movilizaciones que hay o 4 campañas que hay de protesta denunciando no sé qué y ya me quedo tranquilo porque, oye, no he salido a la calle, pero apoyo estas campañas, ¿no? Bueno, eso tiene un peligro, ¿no? Es decir, eso tiene un peligro bastante grande que, bueno, ahora lo voy a comentar y con eso ya terminaré, ¿no? Que es la actualidad, ¿no? Es decir, eso ha ido a más, ¿no? Cada vez hay más gente que participa solamente con el ordenador o con el móvil, ¿no? Ya no hace falta ni el ordenador, con el móvil simplemente, y bueno, pues ahí estás, ¿no? Cada uno en su casita y poca relación más allá de la telecomunicación, ¿no? A esto se une a partir del 2020, pues resurgir de la marea blanca y de las despensas solidarias y grupos de ayuda mutua serían 2 bloques también de movilización social, porque la marea blanca, no lo he comentado antes porque voy muy rápido, pues del 15M, la marea blanca, la marea verde, de la escuela pública, etcétera, cogen mucha fuerza, pero luego disminuye, pero la marea blanca es decir, se recoge otra vez y todavía actualmente sigue con fuerza en algunos sitios porque se ha visto la mala gestión, que eso ya sí fue gestión política y económica en algunas comunidades autónomas, especialmente en Madrid y Cataluña y otras, ¿no? Pues lo que ha sido la privatización de los servicios públicos, las residencias, ¿no? Es decir, por lo tanto, la marea blanca coge también mucha gente mayor que ahora, luego comentará Teresa, pues todo el movimiento de denuncia de las residencias, etcétera, ¿no? Y las despensas solidarias, porque realmente con la pandemia hay mucha gente que lo ha pasado realmente mal, ¿no? Y mucha gente mayor que estaba aislada en su casa y que no se atrevía a salir ni a comprar. Y, por lo tanto, las redes de solidaridad
pues facilitaron en muchos barrios que se les pudiera llevar comida a casa, o sea, cosas que algunos ayuntamientos hicieron o lo hicieron pero mal y tarde, ¿no? Con lo cual muchos grupos colectivos, etcétera, de acción colectiva, pues sustituyeron a lo que es la administración pública y rompieron ese aislamiento de personas, sobre todo personas mayores, que tenían miedo a salir de casa incluso para comprar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues había vecinos que le podían llevar la comida o colectivos sociales que se crearon, virtuales, etcétera, ¿no? Bueno, pues estábamos mal, pero estábamos saliendo de esa situación cuando llegamos al 2022 y tenemos otro cataclismo, ¿no? En este sí hecho por los humanos con la invasión de Ucrania y la guerra en Europa. Y en 2 años, desgraciadamente, pues en 2 años hemos vivido pues 2 acontecimientos históricos, ¿no? Que se suele vivir uno cada generación o cada 10 años, cada década. Pues ahora en 2 años estamos viviendo, 2 acontecimientos históricos que han cambiado el mundo, ¿no? La pandemia y lo que es el cambio de las relaciones internacionales, lo que supone de nuevas hambrunas, etcétera, que es bueno, pues la Guerra Fría, que es caliente entre una parte del mundo y entre Rusia y el resto de Europa, ¿no? Y Occidente, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que crea es una situación de más miedo ante la nueva situación. Es decir, los medios de comunicación de masas, los grandes medios de comunicación, pues les gusta mucho el miedo. O sea, el meter miedo es una de las cosas, es decir, fantásticas, ¿no? Porque contra más miedo metamos a la gente, más nos quedaremos en casa, menos participaremos, menos participación ciudadana habrá, menos movilización social habrá y menos movilización ciudadana habrá, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto, claro, es aprovechado para lo que se llamó la doctrina del shock, que es, claro, te dan un golpe, ¿no? Como es la pandemia o como es la guerra, y claro, te quedas paralizado, ¿no? Por eso se utiliza cada vez más en todos los terrenos, ¿no? Yo ahora, antes de venir para acá, veía el telediario de Antena 3, por poner un ejemplo, y han estado pues una buena parte del informativo hablando de la cantidad de robos y de asaltos a comercios que está habiendo en Bilbao, estaban hablando en concreto del País Vasco, ¿no? El miedo de la gente a cerrar el comercio porque te asaltan cuando vas a cerrar el comercio y te roban, tal. Una cosa que me he quedado, casi me he ido corriendo a esconderme. Digo, no vaya a ser que me pase a mí ahora cuando salga del bar donde estoy tomando el café. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hay que combatir. Se ha creado este término de futurofobia porque realmente es que hay mucha gente que ya le tiene miedo al futuro. Esto es algo que se da, además, y ya con esto termino seguro, que es algo que se da en diferentes generaciones. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Porque la gente mayor tenemos más miedo que cuando éramos jóvenes porque tenemos menos seguridad física, ¿no? Podemos sentirnos más débiles cuando estamos en la sociedad, pero eso ¿cómo lo contrarrestamos? Pues con nuestra experiencia, ¿no? Con nuestra experiencia, es decir, sabemos que nos podemos caer, que podemos tener determinadas situaciones, pero tenemos una experiencia que dice que aunque en la televisión nos digan que nos atracan aquí todos los días cada vez que salimos de casa o que nos ocupan el piso los ocupas, etcétera, pues que luego eso no lo vemos, o sea, no, y por lo tanto tenemos una experiencia que nos dice que nos da cierta seguridad, ¿no? Es decir, pero bueno, tenemos esos dos aspectos. Entre gente joven y gente muy joven se está dando también la futurofobia por los temas del cambio climático. Es decir, se está analizando, ¿no? Chavales adolescentes, etcétera, que hay temas de depresión que tienen relación con lo que sería esta situación ecológica, de crisis climática, etcétera, de saturación. Es decir, bueno, es que nos vamos a morir todos, es que el planeta se va a la mierda, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso también hay que combatirlo y hay que ser optimistas, y para eso la gente mayor
podemos aportar nuestra experiencia. Es decir, hace 30, 40 años también se decía que el mundo va fatal, que el mundo va fatal, que esto va muy mal, pero bueno, aquí seguimos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues podemos combatirlo en esos aspectos, ¿no? Es decir, una cosa contrarresta a la otra, tenemos que ver cuál es el punto medio para no caer en la depresión y caer en bueno, pues en la acción colectiva, ¿no? Es decir, movernos en ese punto en que encontremos que merece la pena movilizarse, que merece la pena participar, ¿no? Y le paso la palabra a Teresa. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues Tomás ha estado hablando en general de lo que es la participación ciudadana y lo que han sido la trayectoria de los movimientos sociales en las últimas décadas, ¿no? Y en esta parte de la intervención nos vamos a centrar un poquillo más en qué y cómo participan las personas mayores. Si me permites, Tomás, gracias. ¿En qué cosas y cómo participan las personas mayores? Pues los motivos de por qué participan las personas mayores o por qué deben participar las personas mayores, que podría ser también otro planteamiento, comienzan porque en 2022 casi el 20% de la población tiene 65 años y más. Es decir, 1 de cada 5 personas son personas mayores. Pero es que las proyecciones de futuro del Instituto Nacional de Estadística nos dicen que en 2050, veis que la primera pirámide es la que corresponde a... Esto se supone que si le doy, sí, apunta, ¿no? Sí, es que eso, al rojo. Dale. Al rojo. Ah, vale. Ahí, vale, veis ahí. aquí la primera pirámide de población que correspondía a 2022, pero muy similar a la de ahora. Casi un 20% de la población, personas de 65 años y más. Ahora, las proyecciones de futuro para 2050 es que el 31,4% de la población, es decir, casi un tercio de la población, van a ser personas de 65 años y más. 1 de cada 3 personas serán personas mayores. ¿Esto qué quiere decir? Que el peso específico de las personas mayores en la sociedad va a ser importantísimo, porque va a ser muy elevado. ¿Y qué quiere decir que seamos muchos? Pues que tenemos mucho poder, ¿no? Somos mucha gente, somos un tercio de la población y tenemos mucho poder. De hecho, por ejemplo, en términos políticos, a la hora de la incidencia política, las personas mayores, el barómetro del CIS indica que las personas mayores participan electoralmente mucho más que el resto de los grupos de edad, ¿no? Esto implica que, por un lado, tenemos capacidad, las personas mayores tienen capacidad de tener incidencia política porque tienen mucho peso específico en el conjunto de la población y lo van a tener más aún. Bueno, entre los datos que se manejan normalmente se habla, por ejemplo, del índice de envejecimiento, ¿no? y se plantea, ¿no?, como un problema de la sociedad. Yo lo que vengo a deciros es, hombre, que el índice de envejecimiento, el que la población esté envejecida, no es un problema social, ¿no? En realidad es un logro de la sociedad. Es cierto que el envejecimiento puede traer una serie de problemas, pero también es cierto, como decía Tomás, que envejecer implica pues muchas otras cosas, como es ventaja, como es experiencia, como es satisfacción de la vida, etcétera, ¿no? Y de esta realidad también podemos extraer otras cosas, ¿no? Y que conseguimos vivir muchos años más y que tenemos muchos años en vida no activa, laboralmente, ¿no? Ese es otro elemento importante. Es decir, si la esperanza de vida hace 20 años estaba en 67, 70 años, y ahora está en una media de 80 para los 83, perdona, 80 para hombres y 86 para mujeres, que alguna ventaja teníamos que tener, quiere decir que podemos tener hasta 30, 40 años disfrutando de la jubilación, es decir, de no tener que ir a currar todos los días, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los motivos. Somos muchos, son muchas las personas mayores, van a ser más, y van a disponer de un tiempo que en otras generaciones las personas mayores no han tenido en esa etapa de jubilación.
Luego, por otro lado, pues el otro motivo de por qué participan las personas mayores y por qué deberían participar en la comunidad es que la realidad de las personas mayores del siglo XXI es completamente diferente a la realidad de las personas mayores de hace 20, 30, 40 años, ni os digo hace 50, ¿no? Antes una persona mayor con 60 años era una anciana, ahora una persona mayor con 60 años tiene pues perfectamente 30 años de vida por delante, tiene buena salud, porque los adelantos en la ciencia y la medicina han provocado que lleguemos a la vejez con situaciones de salud bastante mejores, somos más autónomos, incluso económicamente, porque más que menos tenemos unas pensiones, de momento, más activos, con más expectativas, con horizonte de qué podemos hacer en la vida. Ya no vemos que llegar a la jubilación sea terminar con nuestra vida, sino que decimos, es que ahora en la jubilación puedo hacer cosas, puedo hacer lo que no he podido hacer en mi vida laboral, en la que he estado currando y he estado cuidando de mi hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Siguen teniendo responsabilidades y siguen teniendo capacidad de hacer cosas, ¿no? Ese es el otro motivo, ¿no? O sea, hemos dicho, por un lado, tenemos un peso específico como personas mayores, por otro lado, hay una nueva realidad de lo que es ser mayor, ¿no? En la que podemos hablar de una primera etapa de la vejez, la tercera edad, pues hasta los 75, 80 años, depende de las personas, es algo muy individual en el que somos muy autónomos, y luego es cierto que hay una cuarta edad en la que sí que aparecen más problemas. Y luego, por otro lado, otro tercer motivo, que es el concepto de generatividad. El concepto de generatividad implica todas las expectativas, lo que las sociedades esperan de los individuos. Nosotros, por ejemplo, como sociedad, ¿qué esperamos de los jóvenes, de los chicos? Esperamos que labren un futuro mejor, ¿no? Esperamos que se formen, que se eduquen, que construyan sociedad, ¿no? ¿Y qué se espera de las personas mayores? Pues antes no se esperaba mucho, antes se esperaba que se murieran, ¿no? Que se sienten delante de... Yo soy intérprete de lengua de signos también. ¿Sabéis cuál era el término de residencia en lengua de signos? ¿Cómo se decía en residencia de personas mayores? Así. ¿Me veis lo que estoy haciendo? Y esto implica personas pasivas, sentadas en la silla, en la mecedora, haciendo así, ¿no? Pues es que las expectativas de las sociedades sobre las personas mayores eran que se dejaran morir, ¿no? No mucho más. Sí que es cierto que las expectativas sobre los mayores implicaban y siempre han implicado un legado simbólico que tiene que ver con la traslación de culturas, de los valores, de las creencias, de la sabiduría, de la experiencia que hablaba Tomás, ¿no? Pero claro, la nueva sociedad de eso parecía que se había perdido un poco, ¿no? Pero es que hoy en día en sociedades capitalistas la generatividad sobre las personas mayores, lo que se espera de las personas mayores, ha cambiado. Ha cambiado bastante. ¿Por qué? Porque se considera a las personas mayores, se ha empezado a considerar desde la perspectiva capitalista a las personas mayores como una carga social, ¿no? Bueno, ahora que tenemos que estar 40, 50 años pagándole a una persona la pensión para que se vaya con los viajes del inserso, ¿no? Y después la residencia y los cuidados y el médico, ¿no? Y empezamos y se empieza a crear socialmente la visión de las personas mayores como carga social, ¿no? Y una exigencia de que exista un envejecimiento productivo, ¿no? Es decir, vamos a ver, si la vida cambia, si las etapas de la vida han cambiado, si la esperanza de vida se ha alargado, las personas mayores tienen que cambiar también, en cierta manera, su forma de estar en sociedad, ¿no? Y eso se ha visto que ha cambiado, por ejemplo, en la sociedad española, porque la crisis sistémica de la que hablaba Tomás ha posicionado a las personas mayores, por ejemplo, como el sostén de muchas de las familias, ¿no? Cuando los hijos y las hijas perdían sus puestos de trabajo y los mayores pensionistas con sus pensiones sostenían a las familias de sus hijos, ¿no? Pero además han tenido que asumir la tarea de reproducción de las tareas de cuidado de los nietos como una exigencia para que sus hijos pudieran trabajar, ¿no? Es decir, el envejecimiento
la demanda cultural, la generatividad social, ha exigido que las personas mayores españolas, por ejemplo, llevasen a cabo un envejecimiento productivo que implicase ya no solo ese legado simbólico de valores, creencias y cultura, sino un legado productivo, social, cuantificable, que esté ahí y que se pueda y que se especifique en la asunción de roles socialmente valiosos para el bien común, que no tiene que ser necesariamente actividades de mercado, pero que sí que resulten productivos para la sociedad, ¿no? Y en ese sentido decimos, bueno, es que las personas mayores no son muy participativas, porque claro, cuando hablamos de que se espera socialmente un envejecimiento productivo, se piensa que las personas mayores no son activas o hay ese estereotipo, ¿no?, de pasividad. Sin embargo, fijaros, traigo aquí una gráfica en la que podemos ver, en la primera columna, se ve como me gusta a mí el puntero este, en la primera columna, en las dos primeras columnas se ve en color verde el porcentaje de participación ciudadana de las personas de 16 años o más, o sea, del total de la población a partir de 16 años, ¿vale? En Europa, en la Europa de los 28. Y la barrita azul corresponde a la de las personas mayores. Fijaros, solamente hay un descenso de 3 puntos y aquí tenemos que entender que hay personas mayores que ya pueden estar en la cuarta edad y que sí que tienen una dificultad de participación, pues, dificultad de movilidad, ¿no? Solamente desciende un 3% con respecto al total de la población de los 16 a los 64 años. ¿Qué ocurre si nos vamos a Alemania? Pues fijaros que la participación incluso de las personas mayores desciende menos de 2 puntos. En España sí que es verdad que la participación ciudadana desciende casi a la mitad, ¿vale? Desciende casi a la mitad, pero fijaros, desciende casi a la mitad, aunque si la segregamos por sexo, nos encontramos con que en realidad desciende más la participación ciudadana de las mujeres, proporcionalmente de las mujeres, de los hombres que de las mujeres, ¿vale? Fijaros, porque de los hombres que de las mujeres. Es decir, la población mayor no es participativa, sí es participativa y se incide en la comunidad. De hecho, algunos de los movimientos sociales más resolutivos que ha habido en las últimas décadas han estado liderados y protagonizados por personas mayores, como por ejemplo ha anticipado Tomás, ¿no? La marea de jubilados y pensionistas y alguna más que vamos a comentar. Las personas mayores son participativas y han liderado, por ejemplo, esta marea de jubilados y pensionistas contradiciendo un poco la línea de actuación de los movimientos sociales anteriores. Teniendo como estructura de oportunidad política el 15M, ¿no?, en el que apareció la sección de los yayos flautas. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Sí. Dime. Sí. Dime. Sí. ¿Por qué motivos ahora mismo estamos ahí en el 3,4? ¿Qué motivo hace que estemos tan bajos de participación social las personas mayores de 60 y tantos años? De participación ciudadana. Sí. No, el ciudadano vamos a decir que es el 7,90. Esa es la participación de la población total. Total, bien. Y total. El siguiente, el azul, ¿qué es? El azul es la de las personas mayores de 65 años, 65 años y más. ¿Por qué tenemos tanta diferencia con Alemania y con la Unión Europea? ¿Qué motivos no solamente teóricamente académicos o periodísticos, que es lo que se ha dado aquí hasta ahora? ¿Qué motivos? Por eso estamos aquí sentados hoy.
¿Qué motivos hacen que eso esté así? ¿Quién hace que eso esté en esa tendencia? ¿Por qué toda esta teoría que estamos aquí transmitiendo, muy interesante por cierto, pero es como leer el periódico, y además con las televisiones que tenemos estamos hartos de recibir información especulativa y tendenciosa permanentemente? ¿Por qué motivos estamos en el 3,4? ¿Y qué parte de ese 3,4 es femenino? Vale. Le contesto a la primera pregunta. ¿Por qué estamos en un 3,4? Pues básicamente, primero, porque la sociedad española no es muy participativa en términos de participación ciudadana. Estamos hablando de participación ciudadana, no participación social. Pero eso, según decía aquí el caballero, a partir del 2007-2008, que se produce la crisis, ahí se inicia un nuevo camino hasta que vienen los flautas y cambian un poco el decorado en algún sentido. Pero ¿qué había antes de eso? ¿Por qué no se habla un poco de por qué hemos llegado a ese punto de inflexión en el 2008? Porque no solamente la crisis económica, no solamente es una crisis moral. Es una crisis sistémica, una crisis civilizatoria, vale, una crisis de valores. Existen cambios. De todas maneras, como estaba comentando, si me permite, la participación ciudadana es un concepto diferente al de participación social. La ciudadanía española es una ciudadanía muy participativa socialmente. Una ciudadanía que participa en asociacionismo, en voluntariado. La participación ciudadana, que tiene que ver con la incidencia en los asuntos públicos de la comunidad, en España, en las últimas décadas, se ha retraído mucho. Y se ha retraído mucho, es cierto, porque hemos hecho una delegación de responsabilidad como ciudadanía desde que empezó la transición. Y hemos delegado en los políticos y hemos dejado, consideramos que participar en ciudadanía es ir a la urna y votar. Y nos hemos retraído como ciudadanos. Por eso, porque hemos tenido una experiencia de una dictadura en la que no han hecho, en la que no hemos tenido capacidad para tomar decisiones, en el momento en que se logró en España una democracia, ese activismo que existía se fue detrayendo y nos hemos acostumbrado a delegar nuestras responsabilidades en los gobiernos. Si se da cuenta, Alemania es una ciudad, un país mucho más participativo a nivel comunitario, pero también le tengo que decir que participar en la comunidad es muy difícil, es muy complicado, porque tienes que saber participar, que es algo que estaba explicando Tomás. Como bien ha explicado Tomás, participar en la comunidad implica tener información, y la información no sale de debajo de las piedras, la información tiene que estar accesible y muchas veces se nos niega. Hay que tener formación para poder entenderla, hay que tener formación para saber cómo utilizarla. Es necesario que se permita y que sea posible la consulta y el debate, que los espacios públicos, que los espacios sociopolíticos permitan debatir y consultar y discutir. Y luego también que se pueda permitir que existan espacios en los que lleguemos a gestionar como ciudadanos. Eso no es fácil, eso no es fácil. Antes lo venía hablando con Paco, lo difícil que es lograr que los ayuntamientos se abran a que las actuaciones que se lleven a cabo estén participadas por la comunidad y que los ciudadanos digamos qué es lo que queremos hacer en nuestras comunidades. No sé si he contestado a su pregunta. No sé si querías decir tú algo más, Tomás. No, sí, yo iba un poco en el mismo sentido, es decir, que cuando hablamos de participación ciudadana en España, la diferencia con Alemania, es decir, si se da muy poca en la gente mayor, es porque venimos de una cultura que no es una cultura participativa. Es decir, lo ha explicado bien Teresa, ¿no? Es decir, que de la transición disminuye la participación, pero es que los 40 años anteriores no existía participación. Es decir, aquí estamos acostumbrados a unos gobiernos locales, regionales, etcétera, que no propician la participación ciudadana. Y eso se nota a todos los niveles. El 15M fue una excepción, fue un cambio. Pero claro, ese cambio, con ser muy importante, no cambió la sociedad radicalmente, no le dio la vuelta a la sociedad. Fueron unos años de mucha participación, que ha quedado
un pozo importante, ha cristalizado, como comentaba antes, en movimientos sociales, ha impregnado las mareas ciudadanas, etcétera, pero eso no deja de ser una minoría del conjunto social. Vamos, es un poco... No quiero... En ese, sí, claro, sí. En ese sentido es lo que estábamos hablando, ¿no? Que esa nueva estructura de oportunidad política que abre el 15M, que es una movilización total de la ciudadanía, propicia que surjan movimientos protagonizados por ciudadanos y ciudadanas que en un rango de edad que no estaban en la expectativa de la sociedad que llegaran a movilizarse, ¿no? Pero que sí que es cierto que son una generación, la generación de los baby boomers, que creo que muchos de vosotros pertenecéis a la generación de los baby boomers, y también la generación silenciosa de los niños de la posguerra, ¿no? Y la generación baby boomers que han tenido que luchar mucho para construir la sociedad que tenemos ahora, ¿no? Una generación dos generaciones muy luchadoras, y que además comenzaron a integrarse en el movimiento 15M y que vieron renovadas las posibilidades, las oportunidades de lograr incidencia política, ¿no? Si bien en un primer momento, cuando con la crisis económica, con la gran recesión, las personas mayores pues tampoco es que se echasen muy hacia adelante para protestar por sus propios intereses, porque bueno, veían que estaba el resto de la sociedad en situaciones tan precarias, sus propios hijos, ¿no? Que tampoco se lanzaban a movilizarse. Pero sí que es verdad que cuando se promulga la Ley de Actualización, Adecuación y Modernización de la Seguridad Social, el sistema de pensiones, que incorpora, bueno, pues la ampliación progresiva del año de jubilación hasta los 67 años, el cambio del cálculo de la base reguladora, la desvinculación del IPC, bueno, pues hubo una serie de personas mayores, sobre todo de las rentas más bajas, que a las que les afectaba en mayor medida esta regulación política, que se activaron y un poco amparados también por el éxito que había tenido los movimientos de indignados, que no ocurrieron solamente en España, ocurrieron en toda Europa. Ahora vamos a hablar de una sección de indignados, de personas mayores en Alemania, ¿no? Y esta marea de pensionistas y jubilados se basaba en dos espacios principales. Bueno, por un lado, era hija y venía de los yayoflautas, del 15M por un lado, y por otro lado se estableció la Mesa Estatal de Blindaje de las Pensiones y la Coordinadora Estatal del Sistema Público de Pensiones, la COESPE, ¿no? Y ¿qué era lo que han reclamado y reivindicado este movimiento social protagonizado y liderado por personas mayores? Pues por un lado, el reconocimiento del derecho a la pensión como un derecho constitucional, el restablecer la jubilación a los 65 años, el volver a vincular el IPC, la revalorización de las pensiones con el IPC, y bueno, pues ya también la derogación de la legislación vigente de la reforma de la Ley de Pensiones de 2011 y de 2013, ¿no? Y han tenido éxito porque han logrado éxitos parciales. Es evidente que no han conseguido que se derogue la legislación, pero sí que han conseguido que se vuelva a vincular al IPC, sí han conseguido pues éxitos relevantes como que se revise la brecha en el salario de las pensiones de viudedad, etcétera, ¿no? ¿Y por qué han tenido tanto éxito? Pues han tenido repercusión y han sido tan fuertes y ha sido tan relevante en comparación con otros movimientos que eran más transversales y concitaban a más población por tres razones. Una, porque han tenido un posicionamiento independiente
política e ideológicamente de partidos políticos y de sindicatos. Aunque algunos sindicatos mayoritarios se han unido a las reivindicaciones de la mayoría de pensionistas y jubilados, han seguido manteniendo su independencia política e ideológica. De hecho, uno de los lemas de la mayoría de pensionistas es gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y le han hecho frente y se han manifestado y se han concentrado contra el gobierno del PP, el gobierno del PSOE, el gobierno de coalición, es decir, mantiene su independencia política. Y eso ha concitado pues, que pudieran aunarse diferentes posicionamientos ideológicos en torno al segundo motivo por el que creemos que han tenido éxito, y es la concreción de las reivindicaciones que hacen. Es muy concreta. Queremos garantizar nuestras pensiones y queremos defender pues unas pensiones dignas, ¿no? El que la reivindicación sea tan concreta ha favorecido el apoyo de muchos sectores y de otros muchos movimientos más transversales, como por ejemplo los indignados, las mareas ciudadanas se han vinculado y han apoyado. De la misma manera que el tercer elemento clave de por qué han tenido tanto éxito, por qué ha conseguido, decimos, éxitos parciales, es la solidaridad que la mayoría de pensionistas y jubilados ha mantenido con otros movimientos de colectivos vulnerables, por ejemplo con el movimiento feminista y por ejemplo con el movimiento de afectados por la hipoteca, ¿no? A los que han apoyado activamente en las concentraciones, impidiendo desahucios, etc. Esto ha hecho que todo este mensaje, que era muy concreto, y esta reivindicación, que es muy clara, queremos garantizar nuestras pensiones y la mejora de nuestras pensiones, también se haya podido trasladar al discurso ciudadano. ¿Quién de nosotros no ha hablado en algún momento de la situación, de la reforma del sistema de pensiones? ¿Quién no ha dicho, bueno, es que a mí ya me toca jubilarme a los 67, cuando a mi hermana le tocó a los 65? ¿O quién no ha hablado de que nuestras pensiones no aumentan, ¿no? Es un debate que se ha podido trasladar y que es entendible, como decía Tomás, también el prestigio de una generación de personas mayores que son las que ha construido nuestra sociedad, ¿no? Y además la constancia, todos los lunes, como decía Tomás, todos los lunes, y siguen luchando y siguen reivindicando, habiendo conseguido pues victorias parciales. Y este aquí pues no lo voy a leer porque por tiempo no nos da, ¿no? Pero todas las reivindicaciones que sigue manteniendo la mayoría de pensionistas jubilados. Bueno, y os voy a hablar ahora de un movimiento también protagonizado por personas mayores en Alemania, con una diferencia. Si bien el movimiento de las personas mayores, jubilados y pensionistas, es una lucha muy concreta por derechos en la vejez, que obviamente no se está luchando solamente por nuestros derechos en la vejez como personas mayores, sino por los derechos en la vejez de las personas mayores del futuro, el movimiento Stuttgart 21 es un movimiento liderado por personas mayores, dirigido por personas mayores, desde el principio de la generatividad, es decir, ¿qué legado le dejamos a las nuevas generaciones, ¿no? Y desde la perspectiva de que los mayores tenemos que defender los derechos y la vida, el bienestar de generaciones futuras. Pues fijaros, este es un movimiento muy concreto, igual que lo era el de la marea ciudadana, que es un rasgo en el que coinciden muchos de la mayoría de los movimientos en los que el liderazgo es el de las personas mayores. Tema muy concreto, tan concreto como construcción, se diseña la construcción de una nueva estación de tren de alta velocidad en el centro de Stuttgart, ¿no? A priori, una idea fantástica. ¿Qué ocurre? Que para construir la nueva estación de tren, el presupuesto era creo recordar que eran 8.400 millones de euros, eran 15 años de obra en el centro de Stuttgart, lo que significaba colapsar Stuttgart, implicaba la destrucción de un edificio emblemático de la ciudad,
que es patrimonio de la UNESCO, y la tala de parte de una arboleda en el centro de la ciudad. ¿Qué ocurre? Pues en Alemania, en las ciudades, hay lo que se llama los consejos ciudadanos de mayores. Los consejos ciudadanos de mayores son consejos que vienen funcionando desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en el que las personas mayores de cada localidad participan en un consejo que asesora, que debate y asesora a la administración local sobre temas de interés local, ¿no? Bueno, pues desde este consejo municipal, unido con diferentes iniciativas de base de Stuttgart, del Partido de los Verdes, de otras organizaciones, comienzan a movilizarse. Y se movilizan también los lunes, como la marea de pensionistas y jubilados, desde el año 2000 hasta hace muy poquito. De hecho, es un movimiento intergeneracional, pero como he dicho, liderado por personas mayores, y que si bien ha dicho Tomás, bueno, es que claro, el que se una a personas mayores pues retrae un poco a la policía. Fijaros, en Alemania en el año 2010 hubo una carga policial contra una de estas manifestaciones que se realizaban, no concentración, sino manifestación, todos los lunes en Stuttgart, y hubo una carga policial en la que hubo 21 heridos. Y esas manifestaciones las encabezaban personas mayores, ¿no? Claro, la opinión pública se desató, obviamente, 21 personas heridas cuando estaban manifestándose pacíficamente. Yo he estado en esas manifestaciones y manifestaciones completamente pacíficas. ¿Qué ocurrió? Pues que se logró la paralización provisional del proyecto. ¿Vale? En 2010 se logró la paralización provisional del proyecto. Y se hizo un referéndum a nivel estatal, porque la legislación era estatal. Finalmente ganó el sí a la construcción de la estación. Ganó el sí por muy poquito, creo que fue un 54%. Claro, no era un referéndum de la ciudad de Stuttgart, era de todo el estado, es como si fuera toda Cantabria, ¿no? No de la ciudadanía de Torrelavega, sino de toda Cantabria. Pues en este caso, no de los ciudadanos de Stuttgart, sino de los ciudadanos de Baden-Württemberg. Ganó por la mínima, pero ganó. ¿Es cierto que la estación se ha construido? Sí. Pero también es cierto que se logró minimizar la tala de árboles, que no se derribó completamente el edificio patrimonio de la UNESCO, solamente una parte que en realidad era un anexo, y además se creó una nueva lógica de diálogo con la administración local. Por primera vez se hacía un referéndum para un tema local en un estado federado en Alemania, ¿no? Y esto lo consiguieron los consejos de mayores el Consejo de Mayores de Stuttgart con su movilización. Como veis, con un tema muy local. Y bueno, creo que no vamos muy bien de tiempo, no sé, Paco. Paco nos va a regañar, ¿vale? Entonces, sí, ¿no? Vale. Pues lo que voy a hacer es simplemente anteceder qué es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Pues ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues que han surgido numerosos movimientos que o bien están centrados en los intereses de las personas mayores o bien están liderados por las personas mayores o ambas cosas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con la plataforma por la dignidad de las personas mayores en residencia, que lucha por los derechos de las personas mayores en la residencia y en contra de la falta de control que hay sobre la gestión de las residencias y sobre la apabullante mayoría de gestión privada de las residencias de personas mayores, y que propone como alternativa a la alineación de las personas mayores y de los familiares en las residencias la existencia de consejos de personas mayores en las residencias para la toma de decisiones, consejo de participación, o, por ejemplo, la plataforma Verde y Justicia para nuestros mayores, que trabaja más activamente en Madrid y que surgió para denunciar lo que ocurrió en la pandemia del COVID con las personas mayores en las residencias, en las que hubo lo que se denomina el protocolo de la vergüenza, en la que
el protocolo indicaba que no se derivase a las personas mayores a las residencias que estuvieran graves y que no se las derivase a los hospitales, ¿no? Y que pues luchan por intentar depurar responsabilidades y garantizar una atención humana y digna en las residencias. Ambas plataformas son intergeneracionales, pero sí que hay un gran protagonismo de la generación baby boom, de los boomers, ¿no? Porque son esa generación sándwich que está todavía cuidando a sus nietos y cuidando a sus mayores, ¿no? Y son los que están liderando estas dos plataformas. Y luego una realidad diferente que tiene que ver con lo que ha hablado Tomás, ¿no? Sobre el clicktivismo, pero que ha tenido mucho éxito y que ha estado liderado por una persona mayor, que el movimiento Soy Mayor, No Idiota, en el que una persona a título individual, pues dado la gran digitalización de toda la sociedad que se ha acelerado con la pandemia, consciente de que siendo una persona mayor que puede tener ciertas dificultades para acceder a las aplicaciones online, y teniendo en cuenta que para los bancos las personas mayores no son precisamente un grupo de mucho interés, porque, a ver, los ingresos, la pensión media es baja, los activos no los mueven mucho, las personas mayores no suelen comprarse pisos ni invertir en acciones, les resulta de baja rentabilidad. Dicen, bueno, pues como no nos interesa mucho, pues no nos preocupa si eliminamos 2.925 sucursales que se cerraron en 2021, solo en el año 2021, o despidiendo al 11% de sus trabajadores también. Bueno, una población que no nos interesa. Y en este sentido, esta brecha digital y esta desatención por parte de los bancos suponía un factor de exclusión para las personas mayores. Bueno, pues este movimiento del Soy Mayor, No Idiota, que lo inició una persona a título individual y que se gestó a través de una campaña recogida de firmas, a través de change.org, pues logró recaudar 670.000 firmas. 600, no, al final ya, después de sí, se firmaron para la entrega de 600.000, pero ha continuado la gente firmando. Siguen firmando. Se presentaron 600.000 en el Congreso, pero ya han llegado a 670.000, ¿no? Y también ha logrado otras cosas, y es que ha logrado que hay ya muchos bancos que, por un lado, han ampliado los servicios a los cajeros, ¿no? Para las personas mayores, y hay algunos bancos que ya están haciendo servicios especializados para personas mayores, como a través de videollamadas, etcétera, que facilitan un poco los trámites. Con lo cual, esta campaña digital, que tiene mucho que ver con el clicktivismo del que hablaba Tomás, pues sí que ha tenido éxito, ha conseguido resultados, ¿no?